amor, justicia, ira y juicio de Dios. Mucha gente conoce el versículo que dice que Dios es amor, aunque luego no entiende la conexión entre el amor, la justicia, la ira y el juicio de Dios. Consideremos la Biblia para entenderlo. Amor de Dios. La Biblia cuenta que en una determinada noche, hace poco más de 2000 años, Jesucristo oraba intensamente en el jardín de Getsemaní. Su angustia era tal, que le provocaba un sudor de grandes gotas de sangre, que llegaban hasta el suelo. Él sabía que estaba a punto de pasar por una experiencia terrible jamás vivida por un ser humano. Él mismo expresó lo que sentía, diciendo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Oró al Padre 3 veces diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre hizo silencio. En este momento se consolidó la redención del hombre, porque el Señor antepuso la voluntad del Padre sobre la suya, a pesar del sufrimiento y tristeza que sentía. El Padre mantuvo silencio y, con esa no respuesta, el Señor Jesús se levantó y fue hacia los que le traicionaron y entregaron. Pedro intentó defenderlo y, sacando la espada, le cortó la oreja a uno de los que venían a prender al Señor. Pero el Señor Jesús le reprochó diciendo: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? A seguir, aún habiendo sido hallado justo por Pilato, un incrédulo gentil, fue traicionado por los de su pueblo y llevado a la cruz, donde padeció un sufrimiento inimaginable. Consideremos lo que tal vez haya sido el mayor sufrimiento del Señor. La causa médica de su muerte fue el que su corazón reventó. Eso se puede saber porque, cuando el soldado le clavó la espada, salió sangre y agua, señal de que el corazón, que es un músculo, estuvo bajo una tensión tan grande que reventó. Teniendo esto en mente, pensemos qué será que le provocó tal tensión, además del sufrimiento físico. Lo último que hizo antes de expirar, fue clamar al Padre, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su comunión con el Padre era perfecta. El Padre podía mandar 12 legiones de ángeles que lo sacaran de aquel sufrimiento, y Jesús lo sabía. Pero él no pidió para ser sacado de aquella situación, sino que lo que manifestó fue el gran dolor por la falta de comunión con el Padre. A seguir, su corazón reventó y él expiró. Eran las 3 de la tarde, la hora novena. En ese momento, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. El velo del templo se rasgó en señal de que todo el que creyera que su sacrificio consumó el precio demandado por el pecado, tenía ahora paso libre al lugar santísimo. Ante estos hechos impresionantes, se puede vislumbrar el amor de Dios hacia el hombre. Dios es el legislador y también el juez. Él mismo determinó que el precio del pecado era el derramamiento de sangre inocente, puesto que la vida está en la sangre. Acordémonos que Dios dijo que el alma que pecase, moriría. Es decir, al derramarse sangre inocente, esa inocente estaría entregando su vida para pago del pecado. Ahora piensa, Dios podría haber establecido otro precio, pero su Hijo amado era lo único que a él le costaba todo. Aún pudiendo sacar a su Hijo amado de la cruz, el Padre quedó en silencio y le dio la espalda en el peor momento. Al considerar todo esto, se ve que en la cruz se manifestó el incomprensible e inmenso amor de Dios por el ser humano. De ese sacrificio surgió la Iglesia de Cristo, que se compone tanto de los descendientes biológicos de Abraham, comúnmente llamados judíos, como de los que no descienden de Abraham, conocidos como gentiles. A lo largo de los 2000 años siguientes, la Iglesia de Cristo ha estado dando al mundo las buenas noticias, que se resumen en que el precio por el pecado del ser humano ha sido pagado, y que la única condición para acogerse a la redención es creer en ello. Justicia de Dios. Muchos dicen que si Dios es amor, jamás enviará a la gente al infierno, puesto que opinan que no sería justo. Pero, ¿es eso lo que dice la Biblia? Al considerar lo que piensan los seres humanos que es justo o no, se enfadan con Dios porque creen que Dios no es justo por no castigar de inmediato algo que es claramente injusto. Lo primero a considerar es que Dios es atemporal, pero justo con todos. Su palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. El salmista dijo: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Bien sea en esta vida o al final de los tiempos, todo ser humano responderá ante Dios. Como se ha visto en el apartado anterior, Jesús pagó el precio por el pecado del hombre, y al hacerlo cumplió con la justicia de Dios. Con relación a esto, Dios estableció lo siguiente: De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora pues, la justicia de Dios se basa en dos alternativas: si la persona ha creído y por lo tanto sus pecados han sido borrados, o si no ha creído y sus pecados siguen estando vigentes de cara al juicio final. Esa va a ser la base sobre la cual Dios lleve a cabo su justicia sobre cada ser humano, la aceptación o no de la redención por medio de Cristo. Ira de Dios. Como seres humanos, muchas veces la gente se horroriza con ciertas acciones de hombres impíos que son aberrantes. Eso las hace pensar que Dios es injusto porque no castiga esas acciones tan dañinas e injustas de inmediato. La Biblia enseña que Dios tiene unos libros, donde las obras de cada persona son apuntadas. También dice: Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Dios jamás actúa por impulso o sentimientos, sino que se basa siempre en sus principios, expresados en la Biblia, y por ello, siempre retiene su ira para dar tiempo al arrepentimiento, como se puede ver en el caso de Nínive, de Sodoma y Gomorra o de la humanidad en el tiempo de Noé. Si Dios no derramara su ira sobre la iniquidad, no sería justo. Por lo tanto, hay un tiempo para que el ser humano se arrepienta, y Pedro dijo al respecto: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que Dios hace es sabio y bueno. Un ejemplo de la bondad expresada en esa paciencia es Pablo, quien perseguía la Iglesia de Cristo pero, tras convertirse, acabó siendo valiosísimo para la expansión del Evangelio. El tiempo de la ira de Dios se está acercando rápidamente en los días actuales, y se puede saber al considerar las señales que el Señor Jesús dio. El libro de Hebreos dice: Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchos se impresionan demasiado con el anticristo. Pero, cuando el Cordero arrebate a su Iglesia y empiece a abrir los sellos, entonces empezará a derramar su ira sobre la humanidad incrédula. El anticristo solo es uno de los 21 juicios que el Señor derramará, y eso sí debería preocupar a los que no creen. El anticristo solo es un hombre poseído por Satanás. Sin duda que es terrible y cruel. Pero el anticristo y Satanás solo son un instrumento en manos de Dios para derramar su ira sobre los que han rechazado el sacrificio del Redentor. Lo más temible es la ira del Señor en sí. En Apocalipsis 6, 15-17 leemos: Los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Juan dice que los que sienten terror porque entienden que ha llegado la ira del Cordero son principales, capitanes y comandantes de miles, es decir, generales acostumbrados a la guerra, los fuertes, poderosos, vigorosos, etc. Esa gente está acostumbrada a mandar, dominar, sojuzgar a otros, servirse de los demás. Pero, cuando el Cordero empiece a derramar su ira, se darán cuenta que ha llegado el día terrible, y admiten que nadie se podrá sostener en pie. Muchos de ellos se esconderán bajo las piedras. De hecho, esos malvados que están destruyendo la humanidad y al planeta, llevan mucho tiempo construyendo búnkeres, pensando que ahí no les alcanzará la ira de Dios. Pero, ¿quién es la criatura para conseguir esconderse del Creador? Dios dice por medio de Abdías: La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Apocalipsis 11, 18 dice que, al toque de la séptima trompeta, llegará el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Lo que vive la humanidad a día de hoy no es nada cerca de lo que viene por delante en términos de destrucción del planeta por las acciones de esos agentes de Satanás. Isaías relata cómo será cuando todo termine, y Satanás quede totalmente revelado ante la humanidad, diciendo que la gente lo mirará y preguntará: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Leyendo esto, se ve que Satanás podrá poner el mundo como un desierto y asolar las ciudades. Ucrania es una buena imagen de cómo se materializa esto. Por lo tanto, Dios sí va a derramar su ira sobre los que están desolando la tierra y no falta mucho. Da igual que construyan búnkeres o que intenten irse al espacio. La ira de Dios los alcanzará allí también. Un último texto bíblico más, cuyo cumplimiento se empieza a ver, y que habla también de esa ira que será derramada en breve sobre los poderosos. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Juicio de Dios. La Biblia cuenta que, la gran tribulación, de la que habló el Señor Jesús, y que es el tiempo del derramar de la ira de Dios, coincidirá con la 70ª semana de Daniel o angustia de Jacob y durará 7 años. Terminado el derramar de esa ira, el Señor Jesús volverá a la tierra, que es suya y todo ser humano lo verá. Ese día es detalladamente relatado en Joel 2, Zacarías 14 y Apocalipsis 19. Los profetas se refieren a él como el día terrible. En ese día todos se darán cuenta de quién es el Señor Jesús y lamentarán no haber creído en él. Ese creer es en todos los sentidos. No solo como Redentor, sino también como Dios Creador. En ese momento el Señor mandará al lago de fuego a la bestia anticristo y al falso profeta. También habrá una inmensa matanza de los que recibieron la marca de la bestia. Será lo que se conoce como el banquete de Dios, que consistirá en que las aves del cielo coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En cuanto a los demás, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. A seguir, el Señor Jesús empezará su reinado milenial. Durante ese tiempo Satanás será preso. Al final de esos 1000 años, será suelto por un tiempo y se dará la última batalla del querubín rebelde contra su creador, el Señor Jesús. Derrotado Satanás y enviado al lago de fuego, donde estarán el anticristo y el falso profeta, serán atormentados eternamente. A seguir, todos los muertos, grandes y pequeños, se presentarán ante el trono blanco del juicio, o lo que también se conoce como juicio final. En ese juicio no estarán los que han creído en Cristo, sino solo los que son resucitados en lo que la Biblia llama la segunda resurrección. Esos ya no son juzgados de acuerdo a la justicia de Dios, puesto que son personas que rechazaron al Cordero y adoraron a la bestia anticristo. Este juicio es para determinar el grado de castigo según las obras de cada uno. Dice el apóstol y profeta: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20-12. El autor de Eclesiastés dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Pablo también dijo que todos pecaron. Puesto que estas personas rechazaron la redención, aun habiendo pecado, irán al juicio, siendo evaluadas según la ley. No tendrán justificación, abogado ni redentor, porque rechazaron a Cristo. Amor, justicia, ira y juicio. Como se ha visto, estos aspectos van unidos y no puede faltar ninguno. Todo está fundamentado en principios coherentes y ampliamente explicados en la Biblia. Por lo tanto, nadie puede juzgar a Dios, calificando de justo o no justo cuando hace o deja de hacer algo. Hacerlo es producto de la soberbia del hombre. Algo importante a tener en cuenta es que todas estas cosas se siguen cumpliendo, sin fallar una sola. Además, en los días de hoy su cumplimiento avanza muy rápidamente. Cualquier persona, sin importar cuánta maldad haya practicado, puede tener borrados sus pecados si cumple con los requisitos divinos en cuanto al Cordero Redentor. Mientras una persona viva y la Iglesia siga en la tierra, todavía hay tiempo para arrepentirse y creer en Cristo. Cuando la Iglesia sea retirada de la tierra, aún habrá posibilidad de no ir al lago de fuego, negándose a adorar la imagen de la bestia. Pero las cosas se sucederán muy rápidamente, y el peligro de morir por lo que sea de inmediato es enorme. Puede que no haya tiempo para que la persona confiese a Cristo antes de ser muerta. Aun cuando alguien elija a Cristo, y se niegue a adorar a la bestia, el sufrimiento será terrible. Lo más sabio será que la persona abra mano de su orgullo, y reconozca que ha pecado al infringir la ley de Dios, que no tiene nada con qué pagar por ese pecado, que decide rendirse a Cristo, creyendo en su sacrificio en la cruz como único, y suficiente para borrar sus pecados y darle salvación. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Pero para alcanzar ese perdón debe haber un sincero reconocimiento, y arrepentimiento y una entrega sincera a Dios. Jesús es fiel siempre y caminar con Él es el mayor tesoro al que puede acceder un ser humano. Juan dice: A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay algo que puedas anhelar que sea más valioso que ser hijo de Dios y estar justificado de todos tus pecados? Si consideras que este trabajo es edificante, inscríbete en nuestros canales de YouTube y Telegram. No monetizamos el material y la única forma de saber que te gusta, es si te manifiestas dando un like, haciendo un comentario o inscribiéndote.